Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Tecnología de Granos. Bueno, hoy vamos a terminar con el ciclo de clases dedicadas a lo que es la tecnología del trigo. Y nos vamos a dedicar entonces al, quizás el sector que está más lejano de nuestro métier como ingenieros agrónomos, que es el sector de la industrialización secundaria de trigo. Y lo que vamos a hacer es un breve paneo de estas industrias que utilizan harinas de trigo, pan y candeal para tener una idea de qué materias primas utilizan y qué exigencias les imponen a la industria molinera, que es en definitiva, como dijimos en la clase anterior, eh, la industria encargada de abastecer a estas actividades que son tan diversas entre sí. Bueno, volvemos entonces a la cadena de trigo para identificar a este eslabón, que es el de la industrialización secundaria, un eslabón que es muy heterogéneo en cuanto al tipo de productos que se elaboran, porque esta actividad o este eslabón abarca las cadenas del pan, de las pastas frescas y secas, galletitas, pero bueno, lo englobamos así como un único eslabón, no obstante, a lo largo de la clase vamos a ir separando las distintas actividades para tener una idea cómo trabajan. Bueno, volvemos a este esquema que es muy claro en lo que concierne a dónde estamos ubicados. Nos vamos a, entonces, en esta clase, dedicar a esta parte de la cadena triguera, que tiene que ver con las actividades de elaboración de pan artesanal, elaboración de pastas secas y frescas, y también lo que es la elaboración de galletitas. Estas son las principales actividades que demandan harinas de trigo en Argentina, claramente con una preponderancia muy grande de lo que es los productos para la panificación, que se lleva aproximadamente más del 73-74% de las harinas, si sumamos lo que sería panificación artesanal y panificación industrial. Estas actividades, más allá de las diferencias que tienen en cuanto al tipo de productos que elaboran, tienen también grandes diferencias en cuanto a su conformación empresarial. Es así que cuando hablamos de los sectores de la panificación artesanal y pastas frescas, estamos hablando esencialmente de pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, que tienen, digamos, están su actividad muy atomizada, ¿sí? Son muchas empresas que realizan esta actividad. En cambio, cuando hablamos de la actividad de elaboración de pan industrial, pastas secas, fideos y de galletitas, ahí ya la cosa cambia. Estos son sectores muy concentrados, quiere decir que el grueso de la producción lo aportan unas pocas empresas. Y bueno, ahí tienen los ejemplos del caso de lo que sería para el pan industrial, el grupo Bimbo, que se lleva prácticamente las 3/4 partes del total de panificados industriales del mercado. Después, en el caso de las pastas secas, también hay un fuerte predominio de la empresa Molinos Río de la Plata con sus diversas marcas, todas de fuerte penetración en el mercado nacional.
Y en lo que es el sector de las galletitas también tenemos ahí el fuerte liderazgo de este conglomerado que conforma Arcor, Danone y Bagley, y también la empresa Mondelez, que es la ex Kraft Foods, que digamos son las que concentran el grueso de la elaboración de masitas y galletitas en Argentina. Bueno, para resumir un poco y para que lo exploren ustedes tranquilos en su casa, acá les dejo esto que me pareció muy interesante, un trabajo que muestra los puestos bueno, de empleo directo e indirecto que incluye el total de la cadena triguera desglosado por actividades. Me pareció muy interesante para tener una real magnitud de cuál es la importancia de la cadena triguera en términos de lo que sería la economía nacional. Es más o menos 1,9% del empleo total de Argentina deviene de actividades que tienen que ver de manera directa o indirecta con la cadena de trigo. Bueno, y para entonces empezar este recorrido por las principales actividades que utilizan harinas de trigo, vamos a arrancar con lo que sería el sector de la panificación. Claramente es el más importante, ya les dije, se lleva casi 3/4 partes de la harina producida por la molinería para consumo interno, y dentro de esta actividad lo que vemos es que también hay un fuerte predominio de lo que sería la panificación artesanal, que son, bueno, los panes elaborados en panaderías de barrio, versus lo que es este otro sector que es el que está dedicado al pan industrial. En Argentina, por el momento, el pan artesanal, a diferencia de lo que ocurre en otros países del mundo, como por ejemplo sería el caso de Europa, el pan artesanal sigue teniendo menor precio que el pan industrial. Y esto en un punto explica el mayor consumo. Pese a que hoy día, ustedes saben que hay una movida con relación a, bueno, panaderos gourmet que están realmente incursionando y diversificando el mercado del pan artesanal, y bueno, ya esos panes artesanales ya se venden en panaderías boutique, y esos panes tienen un precio muy superior al pan común que se compra en una panadería de barrio. Bueno, ustedes saben que el pan es uno de los productos alimenticios que integran la canasta familiar. Como ven allí en la transparencia, bueno, esto es una encuesta que se hizo el año pasado, 77% de los argentinos manifiesta que come pan a diario o al menos una vez a la semana, pese a que el pan, junto con las pastas, es uno de los alimentos más castigados, en el sentido de que la gente vincula el consumo de pan con, bueno, con dietas hipercalóricas. Y, bueno, a la hora de hacer una dieta, restringen el consumo de este tipo de productos. No obstante, es un alimento con mucha penetración en los hogares. Argentina produce alrededor de 2,8 millones de toneladas anuales de pan, algunos hablan de 3 millones de toneladas, y eso les incluí la relación que hay entre la harina del pan y el pan, porque esto implicaría que alrededor de 2,5 millones, 2.600.000 toneladas de harina se transforman en 2,8 millones de toneladas de pan. Es una conversión poco superior del 1 a 1. El consumo anual de pan per cápita
en este momento es de 72 kilos, ha experimentado una leve disminución como consecuencia de la crisis y de la disparada que ha tenido el precio del pan artesanal. El grueso de esos 72 kilos está representado por el pan artesanal y en menor medida por el pan industrial, pese a que este es un segmento muy interesante que ha crecido como consecuencia de, bueno, la nueva dinámica que tienen los hogares con relación al trabajo de todos los integrantes de la familia, sobre todo la mujer, con relación a otras épocas. La gente ya no va todos los días a comprar pan, entonces muchas veces las compras se realizan una vez por semana, y el pan industrial, el pan envasado, el pan de molde, encaja entonces en esta nueva modalidad de consumo. Argentina está en segundo lugar en lo que es la región con relación al consumo de pan, luego de Chile, que en este momento está cercano a los 90 kilos por habitante por año, ha incrementado ahora recientemente su consumo. Aquí tenemos un detalle de el ranking, los top 10 de países consumidores de pan, bueno, con Turquía y Alemania ahí hacha y hacha, a la cabeza con más de 100 kilos, bueno, y ahí tienen entonces a Chile en cuarto lugar, hoy está un poco más cerca de los 90 kilos, Argentina con 72, bueno, y el detalle de los demás países con sus consumos que realmente podríamos decir que tenemos un consumo destacado de pan. ¿Cómo se organiza la elaboración de pan en Argentina? Bueno, no vamos a profundizar, pero dijimos que estaba a cargo fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas, el grueso de ellas, y solamente, como ven aquí, solamente una pequeña proporción está a cargo de las grandes empresas del tipo Fargo y Bimbo, pero también piensen en las otras marcas que consumimos, por ejemplo, estoy pensando en la Salteña, marca Lactal, bueno, todas las que vemos en un supermercado. Dentro de esta estructura, bueno, dentro de lo que sería el pan artesanal, podríamos incluir dos mecanismos, dos formas. Una es, es el pan artesanal propiamente dicho, pero también hay un sector que está ahí en el gris, entre lo artesanal y lo industrial, que son aquellos establecimientos que están mecanizados, o sea, no son las grandes fábricas como Fargo o Bimbo, pero tienen bastante protocolos de elaboración que, digamos, están entre medio de lo que sería totalmente artesanal y totalmente industrial. Dentro de lo que es el sector artesanal propiamente dicho, se manejan dos sistemas de elaboración, lo que llamamos el método sobre tablas, que por el momento sigue predominando, que es el que requiere de mayores tiempos de fermentación, es el típico método de elaboración de pan que se lleva adelante en las panaderías de barrio. Y por el otro lado está el método directo, que es bastante más corto, el procedimiento en todo concepto puede llegar a durar 3 horas, trabajan con cantidades de levadura mayores para acelerar el proceso, y es la panificación que se hace habitualmente en los hipermercados, para tener pan fresco varias veces en el día. ¿Qué calidad de harinas demanda la panificación? Bueno, he tratado de resumir para las distintas actividades, para lo que es elaboración artesanal y también industrial, una calidad promedio para que tengan una idea, pero
esto es algo de lo que ya hemos hablado en parte en las clases anteriores. En todos los casos, la harina que se utiliza es una harina 3 ceros, con niveles de gluten variables. De todos ellos, la panificación industrial es la que tiene las mayores exigencias en cuanto a niveles de gluten, pero también en cuanto a fuerza de gluten y valores de estabilidad, porque el procedimiento, el protocolo de la elaboración industrial está muy pautado y es bastante distinto del procedimiento artesanal. Suelen trabajar con más de una etapa de amasado y de fermentación. El proceso en sí, en líneas generales, es más violento, digamos, es más exigente en términos de fuerza de gluten, y por eso que los panificados industriales tienen estas exigencias. En cuanto a la panificación sobre tablas y la panificación directa, bueno, podríamos decir que de las dos, la directa es la menos exigente, tanto en niveles de gluten como en niveles de W, pero bueno, hay múltiples variantes dentro de lo que es la actividad de panificación, así que consideren esto solo a título informativo. Perdón. Bueno, vamos a ver muy sucintamente el proceso de panificación y vamos a aprovechar a hacer algunos comentarios para que ustedes puedan entender el porqué de de los eventos que ocurren. Bueno, en la primera etapa es el amasado, que cumple con dos objetivos fundamentales, que es uno de ellos, mezclar los ingredientes, el principal, que es la harina, el agua, que ustedes recuerden esas harinas destinadas a la panificación debieran absorber aproximadamente un 60% de su peso en agua, sal, que se agrega en alrededor de un 2%, bueno, azúcares para ayudar el trabajo inicial de las levaduras, y entonces el amasado busca mezclar los ingredientes y hidratar la harina, por sobre todas las cosas, y formar la red de gluten, y en el transcurso del amasado hay incorporación de aire, que es muy importante para favorecer el proceso posterior de la fermentación. Durante el amasado comienzan a activarse las amilasas. ¿Qué amilasas? Bueno, las propias del grano. Recuerden ustedes que era importante que la harina no tuviera una alta cantidad de enzimas, porque esto iba a resultar contraproducente a los fines de la calidad del pan, pero sí es importante que haya una cierta actividad. De hecho, cuando las harinas no tienen nada de actividad de amilasas, muchas veces como aditivo se le suele agregar a la harina amilasas fúngicas. ¿Qué función tienen estas amilasas? Estas amilasas van a trabajar sobre el almidón dañado, que es ese almidón que durante la molienda se parte, se rompe, y que no queríamos que los porcentajes fueran muy superiores al 8%, pero es clave disponer de una cierta cantidad de almidón dañado, porque sobre ellos entonces van a trabajar las amilasas para formar azúcares fermentables que van a ser a posteriori utilizados por las levaduras. Las levaduras no pueden utilizar el almidón nativo, el almidón tal cual está dentro del grano, sino que va a necesitar que las amilasas actúen sobre el almidón dañado, generen azúcares,
fermentables a posteriori para ellas. Bien, una vez que se realizó el amasado, habitualmente el agua que se agrega es fría para que la actividad de las levaduras no arranque de manera drástica. De hecho, las levaduras no se agregan en el primer momento del amasado, sino que se agregan sobre la última parte. Una vez que terminó el amasado, ya se saca la masa de la amasadora y viene una etapa de trabajado de la masa, algunos le llaman sobado o maquinado, y esto es para incorporar más aire en el interior de la masa, porque es importante porque a esas burbujas de aire que vamos a ir incorporando a través de esta actividad, van a fluir a posteriori, van a migrar las burbujitas de aire que generen las levaduras cuando fermenten los azúcares. Entonces, el sobado, ahora después vamos a ver una foto, luego de ello se hace la división de la masa, el moldeado, a todo esto ya la fermentación ha comenzado. Pero una vez que se dividió la masa y se le da forma, ahí viene el proceso de fermentación ya más regulado, más manejado por el panadero, la fermentación, por supuesto, a cargo de las levaduras, estos organismos unicelulares pertenecientes al género Saccharomyces cerevisiae, que trabajan a temperaturas entre los 22 y los 25 grados, y también hasta los 46 grados pueden estar trabajando, y humedades elevadas. La fermentación es el proceso clave para la elaboración del pan y es la responsable del levado del pan y que los panes tengan esa textura liviana, agradable. Y desde un punto de vista bioquímico, la fermentación consiste entonces en la transformación de los azúcares simples, los mono y disacáridos presentes en la harina y también aquellos que se forman por el accionar de las amilasas, son utilizados para la levadura, que van a generar, como consecuencia de ese proceso, dióxido de carbono, que es lo que va a hacer levar la masa, y alcoholes, que es el etanol, y por supuesto hay disipación de energía. Ese es el proceso de fermentación propiamente dicho. Esto entonces es el proceso que va a determinar que las piezas de masa modifiquen su aspecto, crezcan en volumen, y una vez que entonces la masa alcanzó el volumen deseado, corresponde enviar la masa a la cocción. En el horno, el pan va a experimentar un nuevo incremento de volumen que tiene que ver con el pasaje de parte del agua contenida en la masa y también del alcohol contenido en la masa, pasan al estado gaseoso y eso le da un impulso a la fermentación y entonces el pan vuelve a crecer dentro del horno. Hay evaporación de etanol, hay muerte de las levaduras, alrededor de los 46 grados centígrados, el almidón pasa al estado de gel, se gelifica a los 60 grados centígrados, las proteínas del gluten se coagulan a los 74 grados centígrados, fíjense que vamos de manera gradual, conforme incrementa la temperatura de la masa, vamos viendo la sucesión de eventos que ocurren dentro del pan. A los 75 grados centígrados ya hay desactivación de las amilasas, que hasta ese momento estaban activas, y se supone que cuando el pan alcanza
aproximadamente los 98 grados, dentro de su estructura ya el pan está cocido, está terminado. No obstante, el pan permanece dentro del horno y cuando se superan los 100 grados es cuando en la superficie del pan se desarrollan los colores y el brillo típico del pan como consecuencia de las reacciones de Maillard en la que participan aminoácidos y también azúcares mono y disacáridos de la parte externa. Bueno, aquí tienen una foto de la etapa del amasado. Debe realizarse en una primera instancia de manera gradual con agregado de agua fría para que las levaduras no arranquen inmediatamente a trabajar. Les dije también que las levaduras se agregan en la última etapa del amasado. Aquí vemos entonces ya la masa ya formada, el gluten formado. Recuerden que el gluten solo se forma por agregado de agua y trabajo mecánico. Bueno, les incluí esta curva para que recuerden que la curva farinográfica proporcionaba información acerca del tiempo que requiere una harina para formarse. Eso se llamaba tiempo de desarrollo y esa información emergía de la curva farinográfica. Bueno, aquí tienen el aspecto que tiene una masa antes de la fermentación y cómo se transforma en una masa más suave. Si la apretamos con el dedo, vamos a ver que dejamos una huella, y eso es síntoma de que dentro de la masa se está acumulando el gas carbónico como consecuencia del trabajo de la levadura. Bueno, aquí tienen una muy linda microfotografía que les muestra el interior de una masa durante la fermentación. Y lo que vemos es grandes alvéolos de gas rodeados por una fina película de gluten y mucha cantidad de alvéolos más pequeños. Hacia ellos entonces van a migrar el dióxido de carbono producido por las levaduras. Esta estructura, tal como la ven, no es la estructura final que se busca. De hecho, con posterioridad la masa se trabaja, se puntea para dividir estos grandes espacios en espacios más pequeños para que la miga tenga una estructura y alvéolos mucho más parejos y pequeños. Bueno, aquí tienen el trabajo que se realiza una vez que se terminó el amasado. La masa se deja reposar un rato sobre la mesa, pero después se pasa por este equipo, que es un equipo que se llama desobado, que es un rodillo. Aquí se pone la masa y se la afina, se hace una tela, se vuelve sobre sí misma y se vuelve a pasar. Con esto lo que estamos haciendo es incorporando más aire, pero además dividiendo los grandes espacios de aire que podrían estar quedando y formar celdas pequeñas. Bueno, aquí todavía, acá el pan ya fue dividido y se le dio la forma, pero todavía lo que vemos es que la fermentación no ha progresado significativamente. Cosa que va a ocurrir dentro de la cámara fermentadora, que son estos equipos que, bueno, tienen los más modernos, tienen para regular la temperatura y la humedad relativa, que debe ser elevada, debe ser del 75-80%, y habitualmente el pan o el panificado que se esté elaborando se ponen en estos carritos que facilitan el traslado. Van a ver que después también los hornos de pan también tienen para poder ingresar con estos carritos.
Bueno, esta sería la estructura del gluten, de la masa, ya con las fibras del gluten totalmente, el gluten armado y ya con una estructura final, que es la que va a quedar cuando el pan ingrese a la cocción. Perdón. Pero bueno, acá claramente se ven un entramado fino, donde también se perciben los gránulos de almidón. Los gránulos de almidón se van hidratando de manera gradual, las fibras del gluten se están hidratando, y esto es la estructura que queremos preservar durante la cocción del pan. Bueno, recuerden que del mismo modo que el farinograma nos proporcionaba información acerca de los tiempos del amasado, el alveograma nos daba información acerca de los tiempos de la fermentación. Bueno, y aquí entonces, una vez que el pan alcanzó el volumen deseado, la masa alcanzó el volumen deseado en la fermentadora, va a entrar a la cocción. A los hornos, bueno, aquí les puse dos modelos, este sería un modelo mucho más industrial, y acá tienen un horno más pequeño. ¿Y qué procesos ocurren dentro en el pan durante la cocción? Bueno, hay un nuevo incremento como consecuencia en el volumen, como consecuencia de la evaporación del agua y también de la evaporación del alcohol, del etanol, muerte de las levaduras, gelatinización del almidón que se había hidratado y que entonces toma una consistencia, pierde la consistencia cristalina y toma una consistencia de gel, coagulación de las proteínas del gluten por encima de los 74 grados centígrados, desactivación de la enzima alfa-amilasa, y hacia el final, como les comenté, y como consecuencia de las reacciones de Maillard o de pardeamiento, lo que se forma es la corteza y el color típico de la corteza del pan.